Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. En esta ocasión queremos continuar con el estudio de la escuela sabática. Recuerde que el título general de la lección es Educando la última generación. Muy bien. Y en esta ocasión estaremos estudiando, como vamos a tenerlo, en el título de la lección de esta semana que lleva por nombre El fundamento de la verdadera educación. Muy bien. Y no se olvide de recordar el texto de memoria que tenemos en nuestras Biblias y que también está en la lección, que está en el libro de Proverbios, capítulo 9, verso 10. Y allí leemos, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muy bien, con este pensamiento me gustaría que fuéramos a hacer una oración y me gustaría que usted me acompañara. Si le es posible arrodillarse, arrodíllese conmigo. Y si no, donde quiera que esté, ore conmigo en su corazón. Vamos a hacer una oración entonces. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que también nos ayude a comprender su palabra y que a través del estudio de la lección de escuela sabática podamos entender lo que usted quiere hablarnos. Quede con nosotros y con aquellos que nos escuchan también. Bendíganos aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta lección de escuela sabática. Vamos a entrar entonces a las preguntas para este día. ¿Le parece bien? Y la pregunta para este día en el apartado que tenemos aquí es comprendiendo la Biblia. ¿Cómo vamos a comprender la Biblia? ¿Con qué es comparada la Biblia? Esa es nuestra pregunta. Y para responder esa pregunta tendremos que ir a la palabra de Dios. La misma palabra de Dios se responde, así que acompáñeme a leer la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, verso 105. Salmos, capítulo 119, y ahí vamos a leer el verso 105. Y nos dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra, una luz en mi camino. ¿A qué se compara la palabra de Dios? Se compara como una lámpara, como una luz en el camino. Las personas tienen esta luz en el camino para que puedan guiarse. Pero vayamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada en relación a estas cosas. Muy bien, acompáñeme a leer este párrafo que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 653. Y dice así: Pero Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de la mayoría. Nada de esto, ni en conjunto ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Así que entonces en asuntos de fe nosotros debemos de entender: no hay tradiciones, no hay concilios, no hay yo creo, yo pienso. Esto es, si así dice la palabra de Dios, eso tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Entonces Dios tendrá un pueblo que siempre va a sostener todo lo que enseñe a través de la Biblia y solamente a través de la Biblia. ¿Se da cuenta? Muy bien, teniendo esto claro, me gustaría entonces pasar a nuestra siguiente pregunta. Recuerda que estamos estudiando comprendiendo la Biblia. ¿Cómo se explica la palabra de Dios? Algunas personas piensan que la palabra de Dios se explica de una forma diferente, pero vamos a ver cómo la Biblia nos dice que se explica la palabra de Dios. Muy bien, vamos a leer en nuestras Biblias, en el libro de Isaías capítulo 28, y ahí vamos a leer el verso número 10. Mire cómo dice allí, 28:10. Porque ha de ser precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La palabra de Dios nos explica cómo debe ser leída. ¿Y cómo debe ser leída? Pues precepto sobre precepto, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá. ¿Se da cuenta? Si nosotros leemos la Biblia de forma corrida, de principio a fin, vamos a encontrar algunas dificultades para entenderla. Pero si nosotros leemos la Biblia, según la misma Biblia nos dice que debemos leerla, entonces vamos a tener una comprensión mucho más clara de la verdad. Muy bien, pero eso no es todo.
Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, y ahí vamos a leer el verso 27. Y ahí leemos de la siguiente manera. Lucas 24, 27 nos dice así. Mire cómo dice. Y empezando desde Moisés y todos los profetas, les declaró lo que toda la escritura decía de él. Esto es, comenzando desde un punto de partida, comenzó Jesús a hablarle lo que hablaban las escrituras acerca de él. Muy bien. Así que nosotros debemos también ocupar un punto de partida para explicar lo que se habla acerca de un asunto. ¿Se da cuenta? No podemos agarrar un punto aquí apenas y decir, esta es la verdad absoluta. No, desde un punto vamos a partir y vamos a llegar hasta otro punto para poder entender la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Pero no acaba allí. Leamos el siguiente párrafo. Mire, acompáñeme. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 4, mire lo que dice allí. Mateo, capítulo 4, verso 4. Dice así. Pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se da cuenta? Así que entonces nosotros debemos vivir por toda palabra que sale de la boca de Dios. A veces preguntamos la opinión de las personas, pero en asuntos de fe, lo único que tiene valor es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Así que ahora vamos a ir a la pluma inspirada para entender qué es lo que nos quiere hablar. Vamos a este texto que se encuentra en el libro de la educación, página 123. Mire cómo dice. Nadie que tenga disposición para apreciar su enseñanza puede leer un solo pasaje de la Biblia sin obtener de él algún pensamiento útil. Pero la enseñanza más valiosa de la Biblia no se obtiene por medio del estudio ocasional o aislado. Su gran sistema de verdad no se presenta de tal manera que pueda descubrirlo el lector apresurado o descuidado. Muchos de sus tesoros están lejos de la superficie y solo pueden ser obtenidos por medio de una investigación diligente y de un esfuerzo continuo. Las verdades que forman el gran todo deben ser buscadas y reunidas un poquito allí, otro poquito allá. Esto es, lo que la pluma inspirada nos dice es de que si usted va a leer la Biblia superficialmente, entonces va a encontrar muchas dificultades para entender la palabra de Dios. Pero si usted realmente quiere buscar la voluntad de Dios, entonces va a leerla con detenimiento, con profundidad. Va a buscar y tratar de entender el significado del texto. Pero muchas veces nos encontramos en la situación donde las personas no quieren hacer esto. Entonces recurren a yo pienso que este texto quiere decir esto. No buscamos un poquito aquí, un poquito allí. Y eso trae mucha confusión. Se da cuenta por qué es importante leer la Biblia con más detenimiento y con más profundidad, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Muy bien, pero ahora quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo que tengo aquí. Miren lo que dice. Procurando poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, Guillermo Miller comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Esto es, Guillermo Miller, cuando él estudiaba, él se ayudaba de algunas otras cosas para entender los textos bíblicos, pero él estudiaba pasaje por pasaje y no dejaba de estudiar hasta que le quedara claro. Y ahí podía pasar a otro pasaje de la Escritura. ¿Se da cuenta? Es un estudio con dedicación, pero el párrafo no termina allí. Quiero que usted me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire lo que dice. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Reconocía a cada palabra el sentido que le correspondía en el tema de que trataba el texto. Y si la idea de que él se formaba armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así cada vez quedaba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. Conflicto de los siglos, página 366. ¿Se da cuenta?
Esto es, cuando nosotros encontramos un texto que nos resulta difícil de aprender, nosotros tenemos que comparar un texto con el otro, un texto con el otro, un poquito aquí, un poquito allá, renglón tras renglón, precepto tras precepto, y entonces con la ayuda del Espíritu Santo podremos comprender la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Nosotros podemos también hacerlo, así como lo hicieron aquellas personas, así como cada estudiante de la Biblia que trata de entender aquello que está estudiando, nosotros debemos hacerlo también con la palabra de Dios. Pero si somos lectores superficiales u ocasionales, entonces no vamos a entender fácilmente la palabra de Dios, porque aquel que realmente desea buscar lo que Dios quiere, va a buscarlo con todo el detenimiento. Así que yo pienso que cada uno de nosotros estamos claros en lo que hemos hablado, ¿cierto? Usted desea buscar la palabra de Dios y entonces hay que pedir la dirección del Espíritu Santo, pero hay que leer la Biblia con detenimiento. Muy bien. Así que con estas ideas en nuestras mentes me gustaría concluir la lección de este día con una oración. ¿Le parece bien que oremos? Vaya conmigo en oración. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por permitirnos leer su palabra. Pedimos su bendición. Ahora que hemos comprendido cómo estudiar también la Biblia, pedimos que nos ayude cada día para poder cumplir con su voluntad y poder también encontrar los tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Quede con nosotros y con cada uno de los que nos escuchó. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros este día. Esperamos que haya sido una bendición en su vida y lo esperamos en la próxima edición de la Escuela Sabática. Que Dios le bendiga.